Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Pablo Casas Rábago, presidente de la Sociedad Numismática de México. Me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en nuestra Asamblea General número 822, solemne en este caso porque justamente celebramos nuestro 70 aniversario de fundación. Recordarán, la Sociedad Numismática de México fue fundada un 11 de septiembre de 1952. Estamos pues a un día de diferencia, pero es la asamblea por estatutos, es asamblea solemne. Nos da mucho gusto que nuestros socios que están en la reunión de Zoom establecida al efecto, así como las personas y amigos que nos siguen en Facebook, también que estén con nosotros en esta asamblea del día de hoy. Para continuar, les quisiera recordar cuáles son las reglas de participación. Las reglas son las siguientes. Yo le cederé la palabra, presentaré a nuestro invitado, leeré su semblanza, él llevará a cabo la plática. Durante la plática no se transmitirán ni se dará lectura a preguntas y respuestas, así como tampoco se interrumpirá al ponente. Terminando la plática, daremos lectura a las preguntas que se encuentran en la sesión de Zoom con los socios y a las preguntas que se publican en el Facebook de la sociedad. Y poco a poco nuestro ponente dará respuesta. Y bueno, también para un mejor desarrollo de la sesión, se apagan las cámaras y se apagan los micrófonos para que el ponente pueda llevar a cabo la presentación. Muy bien, paso al número 2 de nuestro orden del día, que es la lectura y aprobación en su caso del acta de la asamblea anterior. Al igual que en las ocasiones anteriores, para darle un poco más de tiempo a nuestro ponente, solicito a los socios que se encuentran en la sesión de Zoom, si tuvieran algún inconveniente en que se omita la lectura del acta de la asamblea anterior, por favor que me lo manifiesten por el chat en este momento. Muy bien. Bueno, al no haber ninguna opinión en contra de que se omita la lectura del acta de la asamblea anterior, la omitimos, se tiene por aprobado y pasamos al número 3 del orden del día, que es la videoconferencia La Acuñación en el primer siglo y medio de su mecanización, 1550-1700, a cargo del Dr. Glenn Murray. Voy a leer brevemente su semblanza. El Dr. Glenn Stephen Murray Phantom, Los Ángeles, California, 1952, es aficionado a la numismática desde los 7 años de edad. Es licenciado en estudios hispanoamericanos por la Universidad de Miami en 1974 y en 1987 visita por primera vez la Casa de Moneda de Segovia, abandonada y en ruinas, despertándole gran interés su rehabilitación. Se traslada Glenn de manera permanente a Segovia y presenta al ayuntamiento el proyecto Segovia 92 para la recuperación del edificio y su conversión en museo. De 1989 a 2001 es investigador por la RCM, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en el Archivo General de Simancas, en Valladolid, con encargo de buscar y catalogar documentos históricos sobre la Ceca de Segovia, política monetaria y las demás secas de España. En 1993 funda la Asociación Amigos de la Casa de Moneda de Segovia, obtiene título de doctor en Historia por la Universidad de Valladolid en 2005 con la tesis sobre el Real Ingenio de Segovia. En 2003 fue contratado por el ayuntamiento para redactar el proyecto director museográfico para la rehabilitación de la Ceca, obra que se llevó a cabo desde 2007 hasta 2011. Ha recibido varios galardones por su trabajo a favor de la Ceca segoviana, entre ellos el Gran Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural, Europa Nostra 2009, en la categoría de dedicación individual. Desde 2008 ha viajado por gran parte de Europa para fotografiar y documentar antiguas casas de moneda y máquinas de acuñar. Ha publicado más de 100 obras entre libros y artículos, incluyendo guías de las cantidades de moneda acuñada en las secas de Madrid, Potosí y Lima. Y adicionalmente, bueno, Glenn es un gran amigo de la Sociedad Numismática de México y en general de las sociedades numismáticas latinoamericanas, por lo cual nos da mucho gusto que esté con nosotros justo en nuestra asamblea solemne por los 70 años. Glenn, te cedo la palabra. Bienvenido. Muchísimas gracias, Pablo. Es un placer y un honor poder hablar con ustedes en esta fecha tan importante para
para la Sociedad Numismática de México. Creo recordar que hace unos años también estuve yo en la Ciudad de México y pude asistir a una de las asambleas que creo que fue en noviembre o algo así. Siempre es un placer para mí poder compartir estas cosas. Más bien el tema mío, como lo sabéis muchos de vosotros, el tema es las casas de moneda y su mecanización, pues que siempre lo veo como una parte importante de la numismática y de la colección de monedas. Y también quiero mencionar que este edificio que se ve aquí detrás de mí, en la pantalla, es la Casa de Moneda de Segovia, el Real Ingenio de la Moneda, que fue fundado por Felipe II en 1583, y es el edificio que hemos rehabilitado. Y entonces gran parte de mis estudios numismáticos, aunque he empezado de muy pequeño como coleccionista de monedas, pero ya en pos de recuperar la histórica Casa de Moneda, ya me puse a investigar bastante y tener más curiosidad incluso para las máquinas y el proceso de acuñación que incluso para las monedas. Entonces, pues mira, en esta primera pantalla podemos ver una vidriera que está en un museo en Alemania, y este es un operario, se ve la rueda detrás de él. Este es un operario que está laminando rieles que luego se va o acuñar con rodillos o luego cortar. Es una imagen que podemos decir que es muy similar a cómo sería la laminación de los rieles, incluso en la Casa de Moneda de México. Bueno, vamos a seguir aquí con a ver cómo sigo con la siguiente. Lo que quiero destacar aquí, a lo largo del primer siglo y medio de la mecanización de la Casa de la Moneda, se hizo muchos diferentes tipos de experimentaciones con diferentes procesos. No obstante, el objetivo principal desde siempre, desde 1555, que es cuando se comienza con la acuñación de moneda en Alemania de manera mecanizada, hay dos conceptos, un concepto realmente importante e incluso es de suma importancia hoy en día en la acuñación de moneda, y es la de conseguir un cospel de un grosor y un diámetro de medidas absolutamente uniformes, de un cospel a otro. Eso lo que da es el peso uniforme, y se puede ver aquí en este trozo de riel que se va recortando. Esto es en la Casa de Moneda de Noruega. Se puede ver exactamente cómo este tipo de laminación o estirado de riel, el aplanado entre rodillos y no martillos, da un riel de un grosor absolutamente uniforme a lo largo del riel, y luego con un recortador que también tiene su diámetro uniforme. Lo que se está haciendo es producir muchos cospeles, todos exactamente iguales, y en principio también en el peso uniforme. Y entonces durante el primer siglo y medio de la mecanización, de la acuñación, hay diferentes sistemas que están intentando utilizar siempre buscando el resultado de la uniformidad de pieza a pieza. Esto es una de las
joyas de la numismática mundial realmente. Se puede ver ahí la fecha en este rodillo de la Casa de Moneda de Augsburgo, en Alemania, de 1572. Es un grabado espléndido. Este rodillo tiene 5 grabados de la moneda en su desarrollo o en su superficie. Se puede ver que se ha hecho con gran calidad. Y a mí me gusta decir sobre este rodillo en concreto, que por la fecha es la más antigua que conocemos en todo el mundo de este tipo de instrumento. A mí me gusta decir que es el instrumento más sofisticado para la fabricación mecánica en serie de un sofisticado producto industrial que se logra hacer incluso 2 siglos antes del comienzo de la revolución industrial. Y por eso, pues realmente los estudiosos de la historia de la industria realmente no han tomado en cuenta la importancia de la acuñación de moneda como una industria, y con la gran sofisticación que se llega fabricando monedas 2 siglos antes, como digo, de la revolución industrial, mecánicamente en serie y todos idénticos. Esto es un rodillo. Hay muchas casas de monedas en Europa que comenzaron acuñando a rodillo, que luego fue superado por la técnica de acuñar con las prensas de volante. Quisiera destacar también que todo lo que vamos a ver aquí es parte importantísimo de lo que es el patrimonio numismático, aunque no son propiamente monedas, pero pertenece también a la historia y el patrimonio de la numismática. Muchas de estas piezas son absolutamente inéditas en la literatura, y he conseguido estas fotografías de piezas que en general, y yo diría 9 en 10 de las fotos que os voy a enseñar aquí son de piezas o instrumentos que no están expuestos en los museos, precisamente como como los rodillos alemanes. Hay 20, están en cajas guardados en el sótano, en la bodega del museo, y no están expuestos, que es una pena realmente. Yo he encontrado conocimiento de estas piezas a través de unos colaboradores míos en Alemania, en Stuttgart, Andreas Fitzel, que tenía acceso a una revista numismática del año 1936, antes de la guerra, que mencionaba, sin fotografías, evidentemente, mencionaba que existían estos rodillos. Y él ha localizado el museo, ha pedido permiso, y fuimos ahí hace unos 10 años para fotografiar estas piezas absolutamente inéditas, que realmente jamás habían sido fotografiados y apenas conocían en el propio museo la existencia de esas piezas. Lo sabemos porque cuando subieron con las cajas con los rodillos estaban cerrados y envueltos en periódico de los años 50. Aquí hay un breve cuadro. Yo creo que es fundamental para la comparación de la utilización de las diferentes tecnologías utilizadas para acuñar moneda. Podemos ver en el color rosado la acuñación a martillo. Bueno, en primer lugar tenemos en la banda alta de la pantalla tenemos las fecas castellanas peninsulares, y en la parte baja tenemos las fecas de Indias, donde se ve México y todo esto. Entonces podemos ver que la acuñación a martillo en rosado llega incluso hasta fechas muy tardías. Se puede ver, por ejemplo, en Pamplona se está acuñando moneda a martillo hasta bien entrado en 1800. Luego podemos ver el color verde. Ese
curioso sistema de acuñar la moneda a través de rodillo. Eso está en verde. Esto en principio se utilizó en un momento u otro determinado en casi todas las casas de moneda en la península, en España. No obstante, esta técnica nunca llegó a las tecas indianas porque rápidamente fue superado por la acuñación a volante, que es lo que estoy enseñando en color morado, que fue una técnica mucho mejor, más que nada porque las monedas acuñadas a rodillo salían un poco alaviadas y los contadores protestaban que no podían amontonar las monedas cuando los estaban contando. Y por tanto, cuando se acuña una moneda volante, aunque el cospel puede haber salido un poco alaviada cuando se aplasta entre dos troqueles al instante en una prensa de volante, la moneda sale absolutamente plana y es realmente lo que este sistema supera con creces la acuñación a rodillo. Como he dicho, nunca ha llegado a los países de Indias. Y por fin podemos ver en color negro la acuñación en las prensas automáticas que ya vienen a partir de mediados del siglo XIX en las casas de moneda que siguen acuñando, porque muchos dejan de acuñar. Aquí hay una ampliación de las tecas castellanas y se puede ver el Real Ingenio en medio ahí con una banda muy larga en azul, digo en verde. Y esto es la tecnología principal que se utiliza en Segovia, la primera casa de moneda española mecanizada según esta tecnología alemana. Es muy interesante también destacar que esta tecnología de acuñar a rodillo fue inventado en la ciudad de Augsburgo, en Alemania. Aquí tenemos unas fotografías de los rodillos, que luego voy a exponer otras imágenes más claro. Pero lo que quiero apuntar es que hoy el 85% de todas las máquinas de acuñar en uso en todo el mundo fueron fabricados por la empresa Schuller en la ciudad de Göppingen, en Alemania, que está a unos 60 kilómetros de Augsburgo. Por lo tanto, podemos decir realmente que los alemanes eran los inventores y todavía siguen siendo los mayores productores de las máquinas de acuñación. Yo creo que esto es una curiosidad que sabe muy poca gente y que da mucho crédito a los ingenieros alemanes por este tipo de invento. Aquí podemos ver un mapa de Europa donde podemos ver las 14 cecas europeas que fueron mecanizadas antes de la Casa Moneda de Segovia. Podemos ver que esta técnica empieza en Augsburgo, en Alemania, hacia 1550-51, y luego va propagándose hacia diferentes lugares, los primeros en color verde, luego en color azul, y luego en color amarillo podemos ver que llega a Segovia en 1585. Estos todos son contactos de la Casa Augsburgo entre Felipe II y sus parientes realmente en Alemania que trajeron esa tecnología. Podemos ver arriba a la izquierda unos rodillos de Augsburgo, a la izquierda abajo unos rodillos de la Casa Moneda de Segovia y a la derecha unos rodillos de la ceca italiana de Livorno. Estos son los rodillos en Alemania, la ceca de Augsburgo. Se conservan en el Museo Maximiliano en Augsburgo.
Desgraciadamente no están expuestos, así es que es difícil ir ahí a verlos. Y hay 20 rodillos que tienen fechas que van desde 1572 a 1576. Y esos son precisamente lo que yo digo que son los instrumentos más sofisticados, más tempranos para la fabricación en serie de un producto industrial de altas especificaciones. Tengamos en cuenta que la moneda tiene que tener un peso muy exacto, la ley muy exacta, lleva 3 siglas de trazabilidad, que son la marca de FECA, la sigla del ensayador y la fecha. Y entre esas 3 siglas tenemos lo que equivale hoy en muchos de los productos que nosotros tenemos, una sigla de trazabilidad que realmente es notable que empieza en la moneda, como siempre digo y he dicho antes, a 2 siglos antes de la revolución industrial. Y por tanto, yo siempre creo que los especialistas en la historia de la industria en general, que siempre empieza con metalurgia y las fábricas para algodón y para papel y vidrio, y pues realmente se debería tomar en cuenta la importancia de la acuñación de moneda como un proceso industrial. Aquí estamos con mis colaboradores en el Museo Maximiliano de Augsburgo. Estos son las cajas que nos sacaron donde estaban guardados estos rodillos. Nos dio la impresión que nadie se había metido ahí a ver estos como estaban envueltos en periódico de los años 50 y de hecho realmente no deberían estar envueltos en periódico. Lo ideal sería exponerlos en el museo, pero típicamente en estos museos siempre hemos preguntado, ¿y estos rodillos, estos troqueles o estas máquinas, por qué no están expuestos? Y nos dicen siempre que no coinciden con la temática de los museos, porque claro, estos son museos generales, no son museos propiamente dicho de casas de moneda. Y entonces estos se quedan como unos bichos raros guardados en el sótano, pero son importantísimos. Aquí hay un dibujo de la primera máquina de acuñar, de laminar también, en 1551, que se propone en la Dieta Imperial en Augsburgo, en Alemania, en 1551. A la derecha se puede ver los 2 rodillos, en primer lugar para laminar y aplanar. La rueda a la izquierda es la rueda hidráulica y luego se ve los diferentes colaterales y linternas que dan movimiento con el engranaje a esta máquina tan sofisticada. Aquí hay una vista desde arriba, desde la misma máquina, con la rueda hidráulica a la izquierda. Es un dibujo muy temprano y muy sofisticado, en muy buena calidad. Y aquí está también otro de los dibujos de la misma propuesta en Alemania. Se puede ver, esta propuesta es de la fecha 1551 y estos rodillos que se han conservado, el más antiguo es 1572. También en los museos, en el Museo Germanisches de Nuremberg, en Alemania, otro tipo de rodillo muy extraño. Nunca habíamos visto otro rodillo de este tipo que tiene el eje cuadrado, evidentemente donde no puede haber ningún tipo de desliz o corrimiento, y con muchos diferentes, estas monedas pues tienen unos 15 o hasta 20 milímetros de diámetro, de 1622, un rodillo muy extraño, que también está guardado. Estos son rodillos de Segovia que están guardados en el Museo de la Casa de la Moneda de Madrid.
Se conserva ahí unos 28 rodillos de la Casa de Moneda de Segovia y unos 4 rodillos que utilizaron en la Casa de Moneda de Madrid. También se acuñaron a rodillo en la serie de Bayonne, que va de 1661 a 1664. Se mecanizaron todas las casas de moneda de España para acuñar esa serie de moneda de Bayonne, que fue un estrepitoso fracaso, desmonetizado, y luego se dejaron de acuñar, se dejaron de utilizar los ingenios. Y desgraciadamente de aquellos rodillos no ha sobrevivido nada. Como digo, en el Museo de la Casa Moneda de Madrid quedan un total de 32 de estos rodillos muy interesantes y con fechas muy posteriores a los de Alemania. La fecha más antigua de un rodillo de Segovia es de 1620. Aquí una ampliación. Esto es el rodillo para el centén de Carlos II de 1682. Es una moneda desconocida, el centén de 100 escudos de oro. Evidentemente, suponemos que se labró esa moneda, aunque está desconocida hoy en día. A mano derecha se puede ver la marca de Ceca en Segovia, que es el famoso acueducto de la ciudad. Siempre ha sido la marca de Ceca de la ciudad, y incluso hoy en día es el símbolo de la ciudad. La M es la marca de la sigla del ensayador, y 100 a mano izquierda es el 100 escudos de oro. Se puede ver que es un instrumento de gran sofisticación para este año, para fabricar un producto industrial con unas especificaciones únicas. Existiendo el rodillo y sabiendo que se acuñaron unos 20 kilos de oro en 1682, suponemos que esta moneda podría existir y podría aparecer algún día. Siempre están apareciendo monedas con fechas desconocidas. Esto es el rodillo del reverso. Ahí se ve la fecha, 1682. Se conserva en el Museo de la Casa de Moneda de Madrid tanto el rodillo de anverso como el reverso. Y estas monedas tenían 76 milímetros de diámetro y por tanto tenían un solo grabado de la moneda en la superficie del rodillo, mientras que las monedas más pequeñas tenían más. Un real de 8, por ejemplo, tenían 5 o a veces 6 según el diámetro del rodillo, y hay rodillos de medio real que tienen hasta 11 grabados en el mismo rodillo. Y evidentemente cada uno de estos grabados, si hay múltiples grabados en el rodillo, cada uno está hecho con punzones individualmente, y por lo tanto puede haber ligeras variaciones en cada uno de los grabados, y por tanto realmente podrían existir muchas variantes de estas piezas, si uno quiere realmente mirar con una lupa. Todos los rodillos tienen estos indentaciones o puntos que mucha gente dice que es para el agarre del riel de la plata entre los dos rodillos, pero es un concepto que nuestro grabador de la asociación, Juan José Sánchez, que es grabador hoy en día en la Fábrica Moneda de Utrecht, nos dice en un artículo de Numisma de 2010 que estos no es para el agarre, sino están hechos en el rodillo para absorber o chupar el exceso de plata que se va exprimiendo con la acuñación de la moneda.
Y esto se ve en muchos. También había unas marcas así, si os acordáis, en los rodillos que hemos visto de Alemania. Aquí hay varios rodillos en Segovia, en el Museo de la Casa Moneda de Madrid, que son matrices para fabricar los punzones que luego se utiliza para fabricar los rodillos que se usa para acuñar la moneda. Cuando se hinca con un punzón sobre una superficie curva, podemos ver los punzones pueden tener cierta anchura, pero no pueden tener mucha altura debido a la curvatura de la superficie del rodillo. Y podemos ver aquí que en este ejemplar de un real de A4 de Segovia, que la corona está compuesta de dos diferentes punzones. Nuestro grabador Juanjo ha estudiado mucho estos y ha llegado a la conclusión, como muchos de estos rodillos están, por ejemplo, hay uno ahí a la izquierda fechado en 1728. Bueno, es precisamente en los últimos años que se está acuñando en la Casa de Segovia. Hay mucho de estos rodillos, por ejemplo, este aquí abajo derecha y a izquierda, él lo ha estudiado, él ha teorizado, él cree que la primera intención para mecanizar las casas de moneda de Indias, él cree que fue para acuñar a rodillo y no a volante. Y más que nada, recordamos que la ordenanza de 1728 de Felipe V manda acuñar moneda a molino, pero no especifica la palabra prensa de volante y parece indicar que se estaba pensando en llevar esta tecnología también. Por ejemplo, hubiera llegado inmediatamente a la Casa de Moneda de México, donde se hubiera acuñado de esta manera también. No obstante, en la siguiente ordenanza de 1730 ya se especifica que hay que acuñar con la prensa de volante. Y más que nada, Juanjo va teorizando, pensando que estos rodillos también se pueden haber hecho, como se ve en el de arriba izquierda y abajo derecha, se puede ver unas trazas de la moneda. Y parece que lo que se está intentando hacer es fabricar un rodillo en plan enseñanza para enviarlo a los grabadores de Indias para que podrían entender cómo hay que grabar un rodillo con este tipo de diseño que evidentemente era muy diferente a lo que se estaba usando. Voy a explicar aquí en el siguiente. Mira, aquí podemos ver la dificultad en grabar una moneda en un rodillo y luego acuñar con este rodillo, porque lo que pasa es que si uno no hace una compensación, la moneda sale ovalada y entonces lo que se está haciendo es con estos dos puntos, se ve en el rodillo y también se ve en el dibujo a mano derecha, se ve el eje vertical y el eje horizontal. Entonces tiene que trazar un medio círculo basado en cada uno de estos puntos para hacer el grabado ovalado en la superficie del rodillo, y con esto la moneda sale, el aplastamiento de la plata sale al revés y la moneda sale redonda. Entonces, claro, es muy complicado. Y Juanjo ha teorizado que estos rodillos eran más que nada, porque esto lo conocían todos los grabadores aquí en España. Él ha pensado que es posible que estos rodillos se hicieron para enviar a Indias para enseñar esta técnica de grabado a
a los grabadores de las diferentes casas de moneda. Ahora vamos a pasar por diferentes museos para ver. Aquí estamos en el Museo Arqueológico Nacional de la ciudad de Parma, en Italia. Aquí tienen 15 rodillos en la parte baja de la estantería que se utilizaban en la ceca de Parma Piacenza entre 1631 y 1689. Otra vez, el problema es que estas piezas no están expuestas. Esto es su lugar permanente en una vitrina en la oficina del Museo Arqueológico Nacional. No están expuestas esas piezas. Muchas de estas piezas he encontrado gracias a un amigo ya que ha fallecido hace unos cuantos años, a Richard Doty del Smithsonian Museum en Washington, que él me dio muchas de sus notas particulares que tenía, porque él había recorrido muchos de estos museos buscando precisamente troqueles o cuños de acuñar, y él me ha pasado sus notas donde indicaba en cuál de los museos existían estas piezas. Como he dicho, que no están expuestos, y realmente hay que tener información, hay que saber que están ahí para poder ir ahí. Evidentemente, pues ningún museo nos ha dado ningún tipo de inconveniente en acceder a las bodegas de los museos para fotografiar estas piezas. En el Museo Bargello de Florencia hay 4 rodillos de la ceca de Livorno que van en fechas desde 1683 hasta 1732. Y este que tengo ahí, bueno, es un solo rodillo que tengo varias diferentes ángulos fotografiados, y se puede ver que estos rodillos también tienen una letra. En España se utilizaba números, pero tienen una letra al lado de cada uno de los grabados. Y hemos pensado que esto es porque si evidentemente cuando se malograba un solo grabado, no se tiraba todo el rodillo. Evidentemente, si uno está acuñando con un troquel o cuño que tiene un solo grabado, si se fastidia o se malogra, pues se tira. Pero con un rodillo, pongamos si tiene 6 o 7 monedas grabadas y uno de los diseños, una de las monedas sale mal, entonces no se tira el rodillo, pero se utiliza en la lámina estas letras para identificar y localizar rápidamente cuál es la moneda que luego no van a recortar y que van a volver a mandar o enviar a la fundición. La moneda acuñada a rodillo se acuña primero en la lámina y luego se recorta. Aquí en esta lámina fue encontrada en la rehabilitación de la Casa Moneda de Segovia. Es una de esas monedas de Beón Rico de 1662. Se ve la marca de ceca y se ve estos puntitos también en la lámina que eran para absorber el metal durante el aplastamiento y la acuñación de la pieza, del real. Aquí hay un dibujo del año 1617 de un ingenio de acuñar a rodillo. Y esto está en unos papeles de un ingeniero que vendían estas máquinas, viajaba por Alemania, los países del norte de Europa, vendiendo estas máquinas a los diferentes estados y reyes para utilizar para la acuñación de moneda. No obstante, ya cuando la acuñación de moneda llega a una máquina realmente de este tamaño tan pequeño, estos ingenieros también vendían las máquinas a falsificadores, pues
porque ya vamos a ver aquí en una de las siguientes, aquí tenemos una máquina que se llama Taschenwerk en alemán, que quiere decir como prensa de bolsillo, Taschenwerk. Este troquel de arriba se puede ver la fecha que tiene 1598, o sea, es una fecha muy temprana, otro tipo de acuñación mediante una superficie curva, y esto es una pieza muy elaborada, y esta máquina también está en el Museo Germanisches de Nuremberg en Alemania. Estas tres piezas, los troqueles y la máquina, sí están expuestos en el museo y se puede ver, son interesantísimos. Aquí hay otra prensa de Taschenwerk. Esto está en el Museo de la ciudad de Worms, en el sur de Alemania. Se ve que los agujeros cuadrados, ahí es donde se metían los troqueles. Se ve que es una máquina muy complicada, muy sofisticada para su día. Estas máquinas son de finales del siglo XVII. Esto está en el Museo del Castillo de Český Krumlov en la República Checa. Se ve que tiene otro tipo de sistema de engranaje, otro con un sistema de engranaje. Esto en el Museo de la ciudad de Worms en Alemania, una máquina muy sofisticada, con doble engranaje. Y estos se movían no con ruedas hidráulicas como en la Casa María de Segovia, o no tampoco con mulas o caballos como en los laminadores en Potosí o en México, sino se movían con una gran manivela y se movía a mano. Aquí está una ampliación de una de esas máquinas en Worms y se puede ver que esto fue reparado en 1838, creo que pone. No es la fecha de fabricación, sino fue reparado en este año. Una máquina curiosísima. En el archivo de la ciudad de Lucca, en Italia, hay una colección de 58 troqueles Taschenwerk. Estos los he encontrado también gracias al amigo del Smithsonian en Washington, Richard Doty. Me dio la pista que estos estaban ahí. Evidentemente, estos se conservan, es el archivo de la ciudad, no es un museo. Y estos están guardados en unas cajas, cada uno en su plástico, y están envueltos en grasa para evitar su oxidación. Yo he fotografiado todos y claro, tenía que quitar la grasa con un dedo de cada uno antes de fotografiarlo, luego guardar la grasa al lado, volver a poner la grasa y volver a ponerles dentro de sus bolsas de plástico. Y estos son ampliaciones de algunos de estos troqueles que es la misma técnica de acuñar a rodillo, porque no se está acuñando con un fuerte golpe toda la moneda a la vez, como se hace con una prensa de volante, sino se está acuñando una fina banda de la lámina a la vez, mientras que va rulando o moviéndose el troquel. Y también podemos ver en estas líneas otra vez, indentaciones que están para absorber la plata que se va moviendo por la acuñación. Aquí hay otros detalles de los rodillos. Perdón, digo de los troqueles Taschenwerk, esto de 1754. Y es curioso porque estos tienen dos grabados en el mismo troquel, lo cual nos señala directamente que se está acuñando estos sobre una lámina de metal y después recortándolos. Y no se está acuñando sobre un cospel.
si primero hubieran laminado el metal, recortado el cospel, no podrían meter con el dedo o ningún sistema, meter los cospeles ahí de esta manera para acuñar dos a la vez con esto. Y es más, bueno, aquí hay otro con dos grabados, Santa Marta, 1744 también. Todos estos son los de la ciudad de Lucca, con la grasa quitada. Eso fue una experiencia porque tenía que quitar la grasa con el dedo y luego limpiarme el dedo con alcohol para quitar la grasa para poder disparar la cámara. O sea, y tardé pues en filmar todos estos 50 y pico, tardé pues toda una semana ahí, todo el día filmando, quitando grasa y poniendo otro muy bonito. Con un solo grabado, se puede ver que estos, en el dibujo a la derecha, esto es la parte trasera del troquel, como se iba encajando, atornillando este troquel en la máquina. No ha sobrevivido ninguna de las máquinas precisamente para estos cuños o troqueles, por tanto, realmente no sabemos exactamente cómo era la máquina. Debería haber sido muy curioso. Hay otros troqueles aquí también que son muy llamativos. Aquí hay otro que tiene 3 grabados en el mismo troquel. Se puede ver que también tiene la parte ahí para atornillarlo o girarlo y encajarlo en la máquina, como he dicho, que hoy desconocida. Aquí hay otro muy bonito, 1744. Se ve que son fechas muy tardías. Ya en México se está acuñando con prensas de volante, pero evidentemente esta máquina era mucho más económico que la prensa de volante. También era más pequeño y también facilitaba mucho la falsificación de las monedas. Aquí hay otro troquel con 4 monedas en el mismo troquel, 1757. Ya hemos pasado un poco el primer siglo y medio de la acuñación, pero se ve todavía que se está utilizando diferentes sistemas o técnicas para intentar acuñar la moneda hasta que realmente todas las casas de moneda pasan a los volantes y luego a las máquinas automáticas, siempre acuñando verticalmente con un solo golpe al instante en el cospel o en el metal. Esto es otro, esto es en el Museo Cívico de Mantua, en Italia. Yo no tengo ni idea. Se ve que tenía algo un eje excéntrico en esta máquina. Se ve que la superficie grabada de la moneda del troquel, donde se acuña, es ligeramente curva. No ha sobrevivido esta máquina tampoco, pero es curiosísimo imaginar cómo se puede ver acuñado monedas con esto. Aquí hay otro en el mismo museo en Mantua. Sí tienen en este museo, estas piezas en Mantua sí están expuestos en vitrinas para el público. Pero aquí lo que estamos viendo, si miramos este troquel inferior a la derecha, parece que esta vez sí parece que está este troquel hecho para acuñar cospeles, porque vemos que tienen con 2 tornillos una especie de solapa que está atornillado a ese troquel, donde sí que parece de una manera u otra se estaba metiendo cospeles ya recortados para acuñar. Hay mucho que hay que estudiar en estas cosas todavía. Aquí hay otro aspecto de los mismos troqueles. Ni idea cómo funcionaban. Evidentemente, se está acuñando se están acuñando cospeles ya recortados
y no con un aplastamiento fuerte como una prensa de volante, sino con una especie de movimiento va y ven. Un ampliamiento del mismo troquel que tiene esta especie de solapa a mano derecha, evidentemente para acuñar sobre cospeles y no sobre una lámina para recortar después. Aquí hay otros troqueles Cushion-Work de 1682 y esos están en el Museo de la Casa Moneda en Kremnica, en Eslovaquia, un pueblo muy bonito. Se está, bueno, cuando estuve yo ahí hace unos 9 años, están empezando a formar un museo en esta antigua Casa Moneda que ellos dicen es una fama que reclaman ellos, que es una de las casas de moneda en funcionamiento más largo de toda la historia del mundo. Y tienen unas piezas en un museo interesante ahí. Estas máquinas, por ejemplo, están en el castillo del pueblo de del castillo de Český Krumlov en la República Checa. Esto es un armario cerrado al público donde están todas estas máquinas, pues atornillados a esa tabla, no están expuestos al público. Otra vez hemos preguntado por qué. Es el museo del palacio donde tienen tipos de exposición, tienen pinturas, vestuario, cosas típicas del palacio, pero no tienen las piezas. En ese palacio también había una casa de moneda, pero ni se habla de ello. Y bueno, uno de los edificios se llama la Casa de la Moneda, pero es la recepción de visitantes ahora al castillo. Aquí estamos viendo la máquina más a la izquierda, es una especie de laminador, se puede ver en el extremo izquierdo donde la lámina sale laminado. Esa otra máquina, siguiente máquina a mano derecha, es una prensa de acuñar Attachment-Work. Se puede ver los agujeros ahí con unos tornillos para ajustar la distancia entre si las siguientes 3 son de acuñar Attachment-Work y luego las últimas 2 son de recortar. Creo que tengo aquí esto. Mire, estos son máquinas. Esto es una máquina en el mismo castillo de Český Krumlov para recortar los cospeles de la moneda. Se puede ver, se nota también, se fijan que se está acuñando cospeles ovalados. Estos serían evidentemente para acuñar con una de las mismas prensas que tiene el mismo museo para acuñar con el sistema de Taschenberg, que luego cambia el ovalado del cospel al redondo de la moneda. Vamos avanzando aquí. Aquí hay otras vistas de las máquinas. Estos son 3 diferentes máquinas laminadores que funcionan con una manivela a mano. O sea, no es como los grandes ingenios en la Casa Moneda de Potosí, por ejemplo. Estos sí son grandes máquinas. Un falsificador no va a fabricar unos ingenios o molinos de este tipo. No obstante, ya posteriormente se logra con engranajes. Pues el truco, bueno, el funcionamiento de estas máquinas era con un engranaje de madera, evidentemente más sensible, y posteriormente estos otros que hemos visto antes eran con un engranaje de metal. Por lo tanto, era más fuerte, se podía hacer la máquina más pequeña. Estos son unos acercamientos de los ingenios de laminar en la Casa Moneda de
Potosí, que eran idénticos a los que hicieron en México también, hoy desaparecidos, y por tanto yo creo que es importante la colaboración entre museos, porque creo que sería muy interesante tener en México, en el Museo del Apartado, por ejemplo, una buena fotografía de los molinos que existen en Potosí, para que también son iguales a... Estos son dibujos de los molinos, los ingenios en la Casa de Moneda de Madrid en el año 1771, pero encaja en nuestro estudio aquí en los primeros 150 años porque son idénticos a los ingenios que se instalan en todas las casas de moneda en España para acuñar la serie de moneda Avellón de 1661 a 1664. Otra vez son idénticos a los ingenios o molinos de laminación que se instalaron en México. Esto es el cuerpo de una prensa de acuñar a volante de 1678 que está en Lisboa. Esto es el ejemplo más antiguo que conocemos de una prensa de acuñar a volante en España. Digo en la península ibérica, porque esto ya es una máquina portuguesa, tal y como se dice en la inscripción ahí, se ve que tiene el escudo de Portugal y todo. Vamos a ver, aquí se ve 1678, la última fecha, la última línea a mano derecha, con el escudo de Portugal. Es una máquina espectacular. Luego hay la máquina de aplicar el cordoncillo al canto o al borde de la moneda. Aquí vemos dos ejemplares, uno de Segovia con el cordoncillo y otro un poco antes sin el cordoncillo, que empieza a utilizar ya así el año 1721 en Segovia. Este es un aparato inventado por un ingeniero francés, Jacques Castain. Aquí hay un ejemplo. Esto es la mejor muestra antigua de una cerrilla o máquina para aplicar el cordoncillo que he visto, que conozco yo, de fecha 1763, y está en un pequeño museo de Casa de Moneda en Stolberg, en Alemania. Es una máquina muy curiosa y evidentemente, viendo la fecha en la máquina, las cerillas en la Casa de Moneda de México deberían haber sido idénticos a este. Aquí tenemos pues uno de las piezas que encajan en esta máquina, que están grabados con el canto de la moneda, y ahí está el cordoncillo que se iba aplicando. Estos están en el Museo Arqueológico de Parma, en Italia, otra vez. Y con esto he terminado. Quiero también invitar a todo el mundo a visitar la página web de la Asociación Amigos Casa de la Moneda, donde tenemos todas esas fotografías que se ha visto ahora y muchísimos más. Tenemos fotografías de más de 100 diferentes casas de moneda y 20 diferentes apartados sobre la tecnología de acuñar moneda, con un total de más de 6,000 fotografías en alta resolución, y ponemos a la disposición de todos los investigadores y curiosos poder copiar y utilizar todas las fotografías que tenemos. Todas las fotografías que hemos visto en esta presentación están ahí y están a libre y gratuito uso para todo el mundo, para ir fomentando el conocimiento de este otro aspecto de la numismática, que es la técnica de acuñar la moneda. Y con esto he terminado y muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta.
Bueno, Glenn, muchas gracias por esta fenomenal exposición que acabas de realizar. En un momento, Fernando me va a empezar a pasar las preguntas. Veo que hay muchos comentarios, muchos saludos y muchas felicitaciones en Facebook, pero Ok. por algún tema no puedo visualizar. Veo más de 88 comentarios. Veo que se marcan más de 88 comentarios, pero puedo visualizar apenas algunos, poco más de 5 de ellos. Entonces, Fernando, si me pudieras apoyar con los comentarios, y mientras continúo con el gran agradecimiento que tiene la Sociedad Numismática de México contigo, Glenn, sobre todo por toda esta investigación, todos estos años de investigación que logras vertir en esta exposición. Las imágenes que nos acabas de compartir son impresionantes y pues nos acabas de aclarar que cualquier persona que tenga la facilidad de poder ir a estos museos va a tener la dificultad de poder observar los rodillos Sí. porque no están exhibidos al público. Entonces, pues muchas gracias por estas imágenes. Y mira, quisiera adelantarme un poco eh, y me voy a poner en primer lugar en estas preguntas. Eh, a- en tu opinión, el hecho de que no tengamos esta maquinaria específicamente en la seca de la Ciudad de México, ¿se debe al tema del agua, del río que pudiera mover estas grandes maquinarias, estos grandes molinos de rodillo? O en tu opinión, ¿por qué no llegó esta tecnología específicamente a nuestro país, a México? Bueno, en principio, los ingenios de acuñar a rodillo son idénticos a los de laminar el metal. Y entonces los ingenios para laminar el metal que sí llegaron a México hacia 1728, ya se empieza a utilizar hacia pues esos mismos años. Estos se movían a tracción de sangre, exactamente igual que los molinos o los ingenios en la Casa Moneda de Potosí, de alguna de esas fotografías. Y ya sabemos que los ingenios, esas fotografías que he puesto de los ingenios, los molinos de madera en la Casa Moneda de Potosí, son idénticos a las que estuvieron en la Casa Moneda de México, claro, no en la planta del apartado, sino en la calle de la Moneda, cerca del Zócalo. Estos no funcionaban con agua. De hecho, creo que hay muy pocas casas de moneda. En España, las únicas 3 casas de moneda que utilizaron ruedas hidráulicas era la de Segovia, donde empezó con esta tecnología, la de Granada y la de Cuenca. Esas 3 casas de moneda, estas últimas 2 solamente para la serie de Bayonne de 1661 a 64. Todas las demás, esas 3 casas utilizaban ruedas hidráulicas y la única diferencia es los ingenios de laminar son idénticos y son idénticos a los de acuñar el rodillo también. La única diferencia entre agua y sangre es que cuando se acuña o se mueve estos ingenios o molinos con rueda hidráulica, el eje es horizontal. O sea, viene de la rueda hidráulica hacia el interior del edificio y el eje es horizontal. No obstante, como podemos ver y conocer perfectamente bien en la Casa Moneda de Potosí, estas máquinas están movidas por caballos o por mulas y en una planta baja y por tanto se mueve, y por tanto tiene un eje vertical. No obstante, todo el sistema del engranaje del molino es realmente idéntico. Gracias por esta aclaración. Veo que entonces yo estaba equivocado y me gustó este término, la atracción de sangre, que entonces sí la estábamos utilizando en estos rumbos. Y mira, pues empiezo con algunas preguntas que ya están llegando. Tenemos
Muchas felicitaciones, Cedrian, el maestro Martín Vázquez, Gabriela Siqueiros, eh, Sánchez Guzmán. Aquí hay una pregunta que me gustaría comentarte. Sí. Es del doctor Luis Gómez Buchner. Muchas felicidades, estimado Glenn. Excelente conferencia. Una pregunta. ¿Consideras que los rodillos no llegaron como medio de acuñación debido al enorme volumen de piezas que aquí se producían? Me refiero a la Casa de Moneda de México. No, hay bueno, mira, cuando en Segovia, que siempre se había acuñado a rodillo, se implanta el sistema de acuñar a volante en 1771, ya más tardío que la Casa de Moneda de México. Hay un debate técnico muy interesante y yo tengo en la página web nuestra una transcripción de una parte técnica de este debate entre el superintendente de la Casa de Moneda de Segovia y el jefe de máquinas de la Casa de Moneda de Madrid, el de Madrid, que era el encargado de implantar el nuevo sistema. Y se habla y se compara los defectos de la acuñación a rodillo con la acuñación a volante. Claro, esto ya es pues ya unos 30 años después de que se empezaron a acuñar a volante en México. Pero en Segovia, como en ese solo se acuñaba moneda de cobre, no era tan importante para el rey mecanizar la acuñación de moneda de cobre como fue en la casa para mecanizar el proceso en México, donde se estaba acuñando enormes cantidades de plata y corría mucha más prisa. Pero una de las cosas que siempre recuerdo en ese debate, como he dicho, que se puede buscarlo en la página web nuestra, es que el jefe de máquinas de Madrid decía al superintendente en Segovia de que uno de los grandes problemas con la acuñación a rodillo es que la moneda salía alabeada, digo. O sea, estaba ligeramente curva y por lo tanto los contadores no podían apilar las monedas para contarlas. Esto era una gran dificultad para el manejo de mucho dinero. Y este alabeo viene en parte, puede venir, no soy especialista en metalurgia, pero esto puede venir en parte por el laminado del metal, pero más que nada yo creo que viene por el recortado de la moneda después de acuñar, porque el recortado no se hace todo de golpe, está el recortador está como un ángulo. Entonces, cuando se mueve la palanca y se recorta esta moneda ya acuñada en la lámina, se queda un poco alaviada la moneda. No obstante, cuando se recorta el cospel de la lámina, antes, como se hacía, por ejemplo, en México, se lamina igual entre dos rodillos y luego se recorta. Si este recorte, debido al laminado o debido al recorte, si el cospel queda un poco alaviado, esto se desaparece al instante cuando se acuña la moneda aplastado muy fuertemente entre dos cuños planos. Entonces, esto simplemente no era un problema. Y por esto, otro de los temas, era muy inconveniente aplicar el cordoncillo a una moneda acuñada a rodillo y luego recortado, porque se decía entonces que la máquina, la cerrilla, al aplicar el cordoncillo, iba arrastrando y dañando el grabado ya en la moneda. Y por lo tanto, cuando se acuña, por ejemplo, en la Casa de Moneda de México, cuando se acuña volante, se recorta el cospel, primero se aplica el cordoncillo al cospel y luego después se acuña la moneda. Y por tanto,
la máquina de cerilla que aplica el cordoncillo no está dañando el grabado de la moneda. Y hay otros detalles también, como os digo, los puede buscar en nuestra página web. Nuevamente, una cátedra en esta respuesta que nos acabas de compartir. Me gustaría compartirte un comentario que nos está haciendo Manuel Galán, además de las felicitaciones que te hace llegar por esta interesante plática, un comentario que nos manda. Referente a una compensación similar que se realizan en las máquinas de acuñación, que se realizan también en las máquinas de impresión de billetes, por tener montadas las placas sobre cilindros. Un tema curioso que comparten billetes y monedas en su acuñación o impresión. Entonces aquí hay un paralelismo entre estas dos tecnologías para tanto monedas como billetes. Y continúa. Supongo que otro elemento importante a favor de la acuñación a volante era la posibilidad de incluir el elemento de seguridad que correspondía al cordón. Exacto. Esto, Sí, exactamente. El cordoncillo. Bueno, Sánchez sí. Guzmán. Perdón, Glenn. No, en Segovia, Madrid y Sevilla se empieza aplicando el cordoncillo sobre monedas acuñadas a rodillo. Esto ya a partir más o menos del año 1719 hasta 1730 o 32, según precisamente la ceca, si es Segovia, Madrid o Sevilla, pero es muy defectuoso, decían en esa época, aplicar el cordoncillo sobre una moneda ya acuñada. Es mucho mejor aplicar el cordoncillo sobre el cospel. Entonces, pues ya a partir de ese momento, vamos, o sea, en este tipo de asunto, la Casa de Moneda de México es casi pionera. O sea, ya se está desarrollando estas técnicas en Madrid y en Sevilla, pero evidentemente en esa época, sin ningún lugar de duda, la casa de moneda más importante, podemos decir realmente en todo el mundo, por la cantidad de plata acuñada, fue sin ningún lugar de duda la Casa de Moneda de México. Y por eso esta tecnología llega inmediatamente a México, cuanto antes lo mandaron ahí. Y también la máquina de cordoncillo, evidentemente, es uno de los grandes inventos que se ponía a la moneda como una medida de seguridad para evitar el recortado o limado del canto, del borde de la moneda. Excelente, excelente. Mira, continúo aquí con un par de comentarios más. Sí. Guzmán Sánchez. Estas prensas de rodillo me recuerdan a las máquinas que hoy en día se ven en los museos donde se imprimen imágenes sobre penis. Primera pregunta, ¿existe alguna máquina de rodillo que funcione o que se haya reproducido para fines de investigación? Y la segunda, ¿has investigado la acuñación a martillo? Por ejemplo, los troqueles en el Museo de la Ceca de Viena que reporta Nesmith en su libro. Excelente presentación y te felicito enormemente. La primera pregunta, desde luego, sí. El primer ingenio que se ha reconstruido se hizo en el Museo de la Casa de Moneda de Hall en Tirol, en Austria, que es donde llegó la tecnología de esta manera de acuñar, llegó a manos de Felipe II en 1585, llega a Segovia directamente de Hall. Y en el Museo de la Casa de Moneda de Hall, ellos han conseguido un tornero, una especie de carpintero, y se ha reconstruido por completo un ingenio. Lo han dotado con rodillos grabados y acuñan láminas de aluminio ahí delante de los turistas para que los turistas lo puedan comprar y llevarlo a casa. O sea, lo que hace el turista en la tienda del museo es comprar una pequeña lámina de aluminio
que cuesta 3, 4 euros o algo así, no cuesta mucho. Luego lo lleva al ingenio y el operario de la máquina lo lleva y lo mete en la máquina y sale acuñado. Luego no se recorta ahí. O sea, en el museo, pues uno lleva una lámina que tiene como 3 impresiones de la moneda. Esto se hizo en el año 2003 y si vais a nuestra página web en la sección tecnología de acuñación, y en eso uno de los 20 categorías que tenemos en tecnología, tenemos acuñación a rodillo o laminado y tenemos un vídeo, tenemos 6 vídeos de esa máquina en funcionamiento donde se puede ver exactamente cómo funcionaba. Es muy interesante. También en nuestro museo en Segovia tenemos reconstruido uno de los ingenios copiando el ingenio de Holland Tirol, donde también se puede hacer muestras en aluminio para ver exactamente cómo se fabricaba esto. Pero recomiendo mucho ver en nuestra página web, están ahí en esa sección de tecnología, unos breves vídeos de cómo funcionan estas máquinas y tener en cuenta al ver cómo funcionan las máquinas, que estas máquinas realmente eran idénticos a los ingenios de laminación que estuvieron en la Casa de Moneda de México. Claro, en México los rodillos eran lisos porque solamente se estaba aplanando el metal, mientras que en Tirol los rodillos están grabados. No obstante, la máquina en general con sus 2 rodillos es idéntico y es muy curioso y es una buena pregunta. Os recomiendo mucho la visita a estos lugares o como mínimo consultarlo en nuestra página web. Perfecto. Mira, por cuestiones de tiempo procedo a la última pregunta. Ok. Me suscribo a ella. Es de Orlando Pagán. ¿Existe algún libro relacionado al tema de estas máquinas y está usted considerando hacerlo? Un libro. Un libro sobre este tema. Sí, ya tengo varios. Perfecto. Entonces, pues puede Sí, servir ahorita para hacerlos público a esta comunidad en específico y todos los interesados poder acercarse a esta literatura. sí, tenemos, miren, en nuestra página web, vamos a ver, ahí que está mirando en la pantalla, si ve en la pantalla todavía nuestra página web, se puede ver en la penúltima categoría es libros y publicaciones. Y ahí tenemos todos nuestros libros y en muchos de ellos hablamos directamente de esta técnica de acuñar. Y también yo creo que tenemos ahí en algún sitio el artículo de Juanjo Sánchez, nuestro grabador, que está trabajando desde hace 8 años ya en la Casa Moneda de Utrecht. Él escribió este artículo en Numisma en el año 2010. Numisma es la revista que publica la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid. Y esa revista está online. Se puede buscarlo por su nombre y apellido y es un artículo de lo más completo y científico que existe sobre la acuñación a rodillo y es muy interesante, yo creo, mucho también en el caso mexicano, porque es él en este artículo que propone aventura de que a lo mejor esos rodillos de matrices con los punzones de media corona, a lo mejor estos se estaban haciendo en la Casa Moneda de Madrid para enviarlos precisamente a México para empezar a acuñar a rodillo en México y sobre la marcha de un momento a otro decidieron que no, que se iba a acuñar a volante. Entonces recomiendo mucho este artículo de Juan José Sánchez Castaño en la revista Numisma
del año 2010. Muy recomendable y es realmente el mejor lugar donde se expone esto. Nosotros tenemos algunos libros nuestros que hemos publicado por parte de la asociación que están en esa misma lista de libros donde sí hablamos y enseñamos algo de esa técnica, pero ninguno es tan explícito y técnico como el artículo de Juanjo, porque precisamente él es ingeniero y grabador a la vez y trabaja en una casa de moneda y entiende estos temas muy bien. Muy recomendado el artículo. Glenn, pues nuevamente muchísimas gracias por esta plática. Fer, te pediría si pudieras de favor poder mostrar el diploma que de en este momento de manera virtual y posteriormente de manera física le vamos a hacer llegar a nuestro ponente. Y aprovecho para saludos aquí de varias partes de la República, incluso de otros países. Ahora sí. Me detengo un momento para saludar a Carmine Saporito, que nos está saludando desde Nápoles, Italia. Ah, qué bien. Y pues, Glenn, la Sociedad Numismática de México otorga el presente reconocimiento al doctor Glenn Murray por su destacada participación en la Asamblea número 822, celebrada el 12 de septiembre de 2022 con la ponencia La acuñación en el primer siglo y medio de su mecanización, 1550-1700. Firman Alcalce, Pablo Casas Rábago como presidente, y María de los Ángeles Colunga Hernández como secretaria. Nuevamente, muchísimas gracias, Glenn, y esperamos muy pronto tenerte nuevamente con nosotros con otra de tus ponencias. Un placer. Espero que la próxima vez puede ser en persona en México. Y te lo vamos a agradecer demasiado. Muy bien. Bueno. Siguiendo